Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de esta señal de Semana Noticias. El invitado el día de hoy es Camilo Gómez, quien es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. ¿Por qué razón? Vamos a hablar con él. Porque el gobierno va detrás de los vándalos, de las personas que han atacado, afectado, dañado los monumentos en el país. Esos monumentos que hemos visto muy afectados, también atacados con grafitis y demás, y que parecieran que estuvieran en el abandono total. Pues bien, el gobierno le está poniendo el ojo a esta situación para buscar los responsables, para que paguen por estos ataques al patrimonio de Colombia. Y saludamos a Camilo Gómez. Doctor Camilo, bienvenido a Semana. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y por este tiempo que tiene con nosotros. ¿Cuál es el alcance que tiene estos lineamientos que fueron expedidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para precisamente buscar a esos responsables que han atacado los monumentos en Colombia? Dentro de las funciones de la agencia está una muy clara, y es darle a las entidades públicas los lineamientos correspondientes para defender el patrimonio público. Y dentro de la defensa del patrimonio, desde luego, está el patrimonio cultural, material e inmaterial. Esto no es para no pararle bolas, como dicen algunos, y no es pintar una estatua, es que nos acostumbramos a que nuestra historia y nuestra cultura la pueden manosear, por decirlo de alguna manera, sin que pase nada. Estos bienes son muy importantes y hay que protegerlos. No me refiero solo a los daños causados por algunos vándalos en las manifestaciones, sino en general a todos los bienes culturales que por construcciones, por desconocimiento de ciudadanos, en fin, por muchas circunstancias acaban afectando bienes que representan nuestra historia o nuestra cultura. Doctor Camilo, ¿los alcaldes, gobernadores están obligados a atender estos lineamientos para buscar a estos responsables? Sí, por una razón. La Constitución de Colombia obliga no solo a las entidades públicas de todo nivel, alcaldes, gobernadores, nivel nacional, todos los funcionarios tienen la obligación de proteger el patrimonio cultural, pero además, en 2 o 3 artículos de nuestra Constitución, los particulares están obligados a proteger el patrimonio cultural. Es decir, uno de los deberes que nos impone la Constitución a todos, seamos o no funcionarios públicos, es el deber de proteger nuestros bienes de interés cultural, materiales o inmateriales, reitero. Y por lo tanto, los alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos, sobre todo aquellos que tienen a su cargo el sistema de protección del patrimonio, que está en distintos niveles, no solo en el nacional, sino en el departamental y en algunos casos en el municipal, deben cumplir la Constitución. No es solo el lineamiento. Pero por otro lado, hay otro tipo de particulares que cumplen funciones públicas que tienen que trabajar también en la protección del patrimonio. Por ejemplo, los curadores, si otorgan una licencia que está afectando un patrimonio, un bien que es patrimonio cultural, pues desde luego tienen el deber de omitir o de no cumplir, con la expedición de esa licencia para proteger el patrimonio. La protección del patrimonio es uno de los únicos 3 aspectos por los cuales la Constitución permite restringir la actividad privada. Y sobre todo que en las imágenes, en los videos de estas manifestaciones de protestas, veíamos cómo esos vándalos se ensañaban con este patrimonio cultural, con los monumentos, no solamente aquí en la capital de la República. Recordemos el monumento a los héroes, que prácticamente pues se convirtió en uno de esos escenarios en donde se protagonizaron los más fuertes desmanes en Bogotá, en medio de estas manifestaciones y protestas. Si un alcalde no acata este lineamiento de su agencia, ¿qué puede llegar a pasar? No tanto el lineamiento, sino acata la Constitución, que es la que nos obliga a todos a proteger el patrimonio cultural.
pues los alcaldes o cualquier funcionario público está sujeto a las normas disciplinarias del caso, pero porque la Constitución y la ley así lo determinan, no tanto por el lineamiento. El lineamiento lo que hace es recordar que existen muchas normas que hay que aplicar y que se pueden aplicar, y que los alcaldes, la policía, la fiscalía, todos tienen instrumentos para proteger esos bienes. Es que no solo es lo nacional, Colombia hace parte de convenios internacionales que por lo tanto están incorporados en la Constitución, que nos obligan a proteger los bienes que son patrimonio cultural. Imagínense, para que los ciudadanos vean la magnitud de la complejidad de esto, hasta el derecho internacional humanitario dice que en casos de guerra se protegen los monumentos o los bienes culturales y de culto. O sea, en caso de guerra, ¿qué es lo peor? ¿Cómo nos van a proteger en una manifestación que debería ser simplemente pacífica? Nos acostumbramos que como esos bienes son de todos, pues no importa, dañémoslos, que alguien nos vuelve a arreglar. Y no, los ciudadanos, los que marchan, los sindicatos, todos deberían ser los primeros conscientes, sin tener que acudir a sanciones, que eso hay que protegerlo. El tema de sanciones, ¿hablamos de multas o qué tipo de castigos a las personas que han incurrido en estos ataques y daños a los monumentos? Hay distintas alternativas, desde multas impuestas a raíz de intervenciones sin permiso. Por ejemplo, lo que pasó recientemente en Cartagena, que fue intervenido el fuerte donde está el club de pesca, tienen sanciones que pueden llegar hasta 500 millones de pesos. El Código de Policía contiene otra serie de sanciones que van desde cursos. Yo les daría un curso de urbanismo, por ejemplo, a los que pintan los monumentos que son de todos, ni siquiera de urbanismo, de urbanidad. Valdría la pena ponerlos como castigo a limpiar los monumentos. Y también hay cárcel, por ejemplo, en el patrimonio cultural sumergido, si alguien buceando se encuentra una bala de un cañón de la colonia, eso es un patrimonio arqueológico, si lo coge puede tener cárcel hasta de 4 años. Sí, si le entiendo, doctor Camilo Gómez, el vándalo que haya afectado, que haya pintado o dañado estos monumentos, podría recibir un castigo de una multa de 500 millones de pesos. 500 salarios mínimos legales, que es como está tasado. De 500 salarios mínimos legales. Es la multa que puede llegar a tener estas personas que han atacado los patrimonios culturales del país, los monumentos. Y aquí pues estamos revelando estos detalles de estos lineamientos, recordándole a los agentes territoriales, alcaldes, gobernadores, que se tiene que proteger estos escenarios a raíz pues de lo que se ha explicado en la Agencia Jurídica de Defensa del Estado. Doctor Camilo, ya avanza precisamente estos lineamientos. ¿Qué han dicho los alcaldes en Colombia frente a esta medida? No he tenido contacto con los alcaldes, espero tenerlo. Yo trabajo conjuntamente con varios alcaldes, con la alcaldía de Cúcuta, de Bucaramanga, varios alcaldes de municipios en Cundinamarca, y con la alcaldía de Cartagena, por ejemplo, donde trabajamos conjuntamente en muchos temas de protección del patrimonio cultural. Y efectivamente yo creo que los alcaldes son los más interesados en ver que este no es un tema que hay que olvidar. La defensa de la cultura, de nuestra historia, tiene que estar presente todos los días. No es un elemento que se pueda descuidar. Nuestra Constitución fue llamada la Constitución de la Cultura porque son muchas las formas que la Constitución usa para defender el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial. Y por lo tanto los alcaldes creo que son los más interesados en que trabajemos en conjunto, y yo desde la agencia ofrezco toda la ayuda que necesiten los alcaldes para exactamente emprender las acciones que sean necesarias. ¿También podría haber cárcel por dañar, afectar los monumentos en Colombia? No sé si cárcel, porque quien daña un bien del Estado tiene cárcel, se llama daño en bien ajeno, que incluye desde luego los bienes del Estado. Yo sería partidario aquí no más que utilizar cárcel para todo.
Hay que imponer sanciones económicas, sí, porque recuperar un monumento vale, pero también hay que hacer pedagogía. Yo les pondría un curso de urbanidad a los que hacen esto, que aprendan que los bienes de los demás y sobre todo los que representan la historia se respeten. Les haría obviamente una sanción social, que es limpiar los monumentos con estropajo, que los limpien como los dañaron. Esto es, son medidas que se pueden hacer, y claro, las multas, así lo dice la ley, no es que nos lo inventemos. Se habla de los que han pintado, afectado estos monumentos, pero también hemos visto videos en el transcurso de estas manifestaciones que se registraron en Colombia de las estatuas. También fueron protagonistas de estas alteraciones de orden público en medio de estas manifestaciones sociales, del paro nacional, sobre todo por algunos integrantes de comunidades indígenas. Estos lineamientos también podrían multar a los integrantes de comunidades indígenas que afecten, que tumben este tipo de estatuas, ¿o qué va a pasar con ellos? Con las comunidades indígenas, aquí no hay un trato diferencial. Puede ser una comunidad indígena o cualquier otro grupo que se considere especialmente protegido, pero es que ellos también los cobija la Constitución y pueden estar en desacuerdo con la estatua de un prócer de la conquista, de Cristóbal Colón, de Sebastián de Belalcázar, pero una cosa es estar en desacuerdo con que existe la estatua y otra cosa es dañarla, porque eso es patrimonio de todos. Y yo creo que así como las minorías exigen respeto a las mayorías, también deben respetar circunstancias como estas, donde muchos caleños, en el caso de Sebastián de Belalcázar o Bogotá, el Monumento de los Héroes, pues lo admiran, lo respetan y son parte de la historia que no podemos cambiar. Y hemos visto que muchas personas, muchos ciudadanos están tristes por lo que ven, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Ese abandono, por ejemplo, en el que está este Monumento de los Héroes. Uno pasa por esa zona en el norte de Bogotá, afectada con esa pintura, graffiti, no solamente ese escenario, sino también la estación de Transmilenio. Y pareciera que a nadie le importaría esta situación. Y eso realmente para la gente y para la comunidad es triste, porque se ve como un retroceso frente al propio desarrollo que tendrían las ciudades. Sí, imagínense lo que pasaría en muchas ciudades donde todos los monumentos icónicos estuvieran así. ¿Qué tal la Torre Eiffel en París, pintada de matachos por cuenta de una manifestación, o el Arco del Triunfo, o la Estatua de la Libertad? Y esto no lo digo como director de la agencia, sino como ciudadano, como bogotano. Qué tristeza ver el Monumento de los Héroes, que antes jamás tenía el cambio de guardia, siempre es como un lugar geográfico, es un referente geográfico e histórico. Son nuestros héroes de la independencia los que están allí homenajeados, y lleva muchísimos años, y duró muchísimos años sin que le pasara nada, sin que lo irrespetaran. Están irrespetando nuestra historia, y eso me parece que como ciudadano duele, da tristeza, da amargura, porque no hay derecho a que, si hasta en el derecho de la guerra se protegen, aquí unos muchachos desocupados les dé por pintar un monumento que es de todos. Así no se protesta. También resalto, muchísimos otros jóvenes y que participaron en las marchas lo hicieron pacíficamente y se oyeron, y eso no significa que sus voces no sean escuchadas. Los que dañan y vuelven los monumentos de esa manera, me parece que no solo pierden respeto, sino pierden la posibilidad realmente de ser oídos en todos los niveles. Ahí está Camilo Gómez, quien es el director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado. Mano dura para los vándalos que han afectado, atacado, dañado estos monumentos y también el patrimonio cultural de las principales ciudades de Colombia, con multas que podrían llegar hasta los 500 salarios
mínimos legales. Director, muchas gracias por estos minutos con Semana. A ustedes muchas gracias y sobre todo los medios de comunicación tienen una tarea muy importante, hacer conciencia de que somos todos los ciudadanos los que tenemos que proteger nuestro patrimonio histórico y cultural. Y a todas las personas que nos acompañaron a través de esta transmisión, muchas gracias por estar ahí. Compartan para que más personas puedan enterarse de estos contenidos informativos. Somos Semana Noticias.